Tegui Noticias. Denise Dresser, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Estamos aquí, pues a punto de que nos cuentes cómo viste la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esta semana, en donde validó lo que ya existía, porque hubo un proceso de amparo que al final de cuentas no ganó quien lo promovió, pero la Corte decidió desestimar o rechazar ya una jurisprudencia existente para una parte del tema del congelamiento de cuentas. Por un lado eso, y por otro lado, pues se deja abierta la posibilidad de que desde la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, se puedan congelar cuentas sin orden judicial y ya sin la petición externa, que era una condición previa, que se deshizo, ¿no? Que se desbarató, y todo lo que se resolvió en la Corte. ¿Qué te parece el alcance, significado y repercusión? Muy grave. Sé que estuvo en este programa José Mario de la Garza, sí, y creo que hay que resaltar la importancia del tema. Quizá parezca técnico, pero no es un fallo más, es un parteaguas muy significativo, porque confirma con claridad lo que muchos veníamos advirtiendo, que el riesgo de tener una corte menos independiente, menos técnica, más proclive a alinearse con el gobierno. Y el temor hoy se materializa porque la Corte ha avalado que se puedan congelar cuentas sin orden judicial. Es decir, el Estado puede prohibir, impedir el acceso a tu propio dinero sin que un juez... el Estado, sí, puede, sin que un juez haya revisado la legalidad de esa decisión. Y conviene decirlo con todas sus letras, lo que algunos en la Corte presentaron como una simple medida administrativa, es mucho más que eso, es una afectación profunda al derecho constitucional a la protección de la propiedad. Porque si no puedes usar tu dinero, si no puedes pagar nómina, renta, colegiaturas, no estás ante solo una incomodidad, una molestia, estás ante una violación constitucional de tus derechos. Y el congelamiento no puede tratarse, el que se le dé a la UIF el derecho a congelar tus cuentas, no es un acto menor del Estado, tiene efectos equiparables a una sanción. Te están diciendo en pocas palabras que eres culpable aún antes de que se haga la investigación. Y así creo que rebasa esta línea delgada que protege al ciudadano ante los abusos del poder. No dice estrictamente que te declaran culpable, pero te sancionan de una manera en donde te inmovilizan, en pocas palabras. Violan la presunción de inocencia. De alguna manera están diciendo que mandan el mensaje hay indicios, hay indicios de que puedes estar lavando dinero, por esos indicios, entonces te congelo las cuentas. Y en este país sé que muy poca gente defiende o protege o cree que es importante el argumento de la presunción de inocencia, pero esto viola la presunción de inocencia y significa que cualquiera de los radioescuchas, esto podría sucederle en cualquier momento, porque tendemos a pensar, y el Estado argumenta, que necesita la capacidad rápida, veloz para ir tras presuntos criminales, narcotraficantes, etcétera. Pero un Estado democrático debe tener controles frente a la posibilidad de abusar del poder. Y el argumento de la eficacia aquí se está usando de mala manera para eliminar controles, eliminar filtros que deben existir. La rapidez no puede sustituir a la legalidad, porque cuando el Estado actúa sin supervisión judicial previa, estamos frente a la posibilidad, y esto se amplía cada vez más, de que la autoridad actúe de manera arbitraria. Hoy son presuntos criminales, mañana puede usarse contra cualquier persona considerada incómoda. Tú, yo, cualquier periodista, cualquier opositor, cualquier disidente, cualquier crítico del gobierno. Y aquí es donde el contexto importa, Carmen, porque ya hay partidos, personas que están tratando de impulsar el acordeón famoso de la elección que se dio del Poder Judicial se declare ilegal, porque ese acordeón llevó a que quienes están hoy en la Corte resultaran electos vía
algo que el Estado mismo... Pero ya lo validó el Tribunal Electoral. Sí, claro, pero creo que si estamos repensando toda la elección judicial, porque las críticas han sido muy severas. En todo caso, para la que sigue, ¿no? Exactamente, para esta ya no, pero para la que sigue, que el acordeón se ha declarado ilegal. Exactamente, porque si no vamos a acabar con ministros como los que hoy estamos viendo. El papel de Lenia Batres, por ejemplo, ha sido particularmente preocupante, no solo porque siempre vota a favor del Estado, sino por la fragilidad de sus argumentos. Y yo diría que es el mismo caso de María Elena Ríos, que demuestran constantemente carencias técnicas, confusiones argumentativas, una preocupante falta de familiaridad con los conceptos básicos de la Constitución. Y el resultado es un pleno que genera desconfianza, genera dudas. No sé si los radioescuchas han tenido la oportunidad de presenciar alguno de los debates recientes dentro de la Corte, que son vergonzantes. Y pensar que la Corte está en manos de estas personas electas de la manera en la cual se dio, también criticada, regreso al acordeón, cuando la calidad deliberativa cae, estamos frente al riesgo de malas decisiones. Y me parece que esta sobre el congelamiento de cuentas es una mala decisión. La Corte está avalando un mecanismo que le permite actuar de manera inmediata al Estado sobre el patrimonio de las personas sin un filtro judicial previo. Se trata de darle más poder al Estado, quitarle poder al ciudadano, quitarle protecciones al ciudadano. Y el problema no es solo lo que el Estado puede hacer, sino lo que está dejando de estar obligado a justificar antes de hacer. Las Cortes, acaba de salir un artículo muy interesante en The Journal of Democracy, cómo históricamente actúan como contrapesos, pero que en tiempos recientes en muchos lugares del mundo se están convirtiendo en comparsas que ayudan a la erosión de la democracia. Lo hemos visto con el papel de la Suprema Corte estadounidense, por ejemplo, que le está permitiendo a Trump hacer una serie de cosas que ningún otro presidente había hecho en términos de la expansión de su poder. Y cuando validan esa expansión sin controles suficientes, contribuyen a ese proceso de erosión. Y eso es lo que está en juego aquí. No es solo una discusión técnica, es una discusión política sobre el tipo de sistema político, el tipo de Estado que queremos ser. Uno donde el poder tiene límites claros, o uno donde esos límites cada vez más, con cada decisión de la Suprema Corte o del Tribunal Federal Electoral, esos límites se vuelven más difusos. Y esto está enviando un mensaje muy preocupante, que es aceptable sacrificar garantías si el objetivo es lo suficientemente importante. En pocas palabras, el fin justifica los medios, pero me parece una lógica muy peligrosa porque siempre va a haber una causa que justifique más poder. Y el poder sin resistencia se vuelve poder abusivo. Cuando la Corte deja de ser freno y se convierte en facilitador, estamos perdiendo los ciudadanos una última línea de defensa. Y una Corte que en lugar de cuidarnos, legitima la posibilidad de abusos, me parece que es un problema de gran magnitud y un riesgo que deberíamos resaltar en este programa continuamente. Ni más ni menos. Pues ahí está un tema muy importante y ahora es una decisión que ya no se puede mover, porque es una decisión de última instancia. Es la Corte Suprema que resolvió este amparo que finalmente se desestimó y bueno, pues eso ya no tiene vuelta de hoja, ya es una decisión tomada, es una ratificación de atribuciones que tenía ya de por sí la UIF, eliminando incluso la jurisprudencia que permitía que este congelamiento de cuentas es cierto, qué bueno que lo mencionas. Solo se podía dar cuando había una solicitud externa de nivel internacional y también se desestimó esa jurisprudencia, se votó y finalmente no fue mayoría, por cierto, fue 6-3. Sí, fue voto dividido con 3 votos disidentes. Qué bueno que se dieron, pero no lograron impedir lo que sucedió. Y yo coloco esto en la misma canasta que la prisión preventiva oficiosa.
en cuanto a que se les da al Estado la capacidad de meterte a la cárcel simplemente porque hay indicios de que cometiste un crimen, y la ampliación del catálogo de, bajo esta administración y la pasada, de crímenes que llevan a que acabes en la cárcel, lo cual significa que hay cientos de miles de personas inocentes esperando juicio, como aquello que reveló el documental, recuerdan, de hace años, de Presunto Culpable. Ahora resulta ser que muchos lo son. Y algo significativo aquí es que el tema de la prisión preventiva oficiosa es algo que la Corte Interamericana ya le dijo al Estado mexicano que no puede usar, que va en contra de los compromisos suscritos dentro del sistema interamericano. La Suprema Corte tiene la obligación de revisar el tema y, sin embargo, lo han puesto en el cajón precisamente porque es tan candente. ¿Por qué es tan candente? Ni más ni menos. Pues Denise Dresser, en eso estamos con este tema tan importante. Y déjame dar un giro de 180 grados, porque me comentabas con toda razón que si había oportunidad y tiempo, podrías comentar otro gran tema que tiene que ver con el Tren Maya. No, es el tren interoceánico. Ah, perdón, como dijiste el tren, es que como esto salió de la charla previo a entrar al aire, entonces fue solo tren. Sí. Que también el Tren Maya, el tren interoceánico y la declaración ayer de Ernestina Godoy, pero también el Tren Maya, porque estamos a la espera ahora de que se pida o que le pida a la presidenta un dictamen técnico a la Defensa y a la Secretaría de Infraestructura para saber qué pasa con el Tren Maya en el tramo número 5, porque han circulado videos y fotografías, particularmente el video del ingeniero Wilbert Esquivel de Quintana Roo. Y bueno, a ese tema me refería yo y del que hemos hablado esta mañana. Qué bueno que lo sacas a colación, porque ayer salió ese video de cómo están dándoles apuntalando mantenimiento o apuntalando los pilotes. Apuntalando los pilotes que se están hundiendo. Y sí quisiera recordar que desde que se planteó el proyecto, ambientalistas, expertos, constructores dijeron que era un mal proyecto, que el terreno es kárstico, que no es un buen sitio para construir un tren de tanto peso, que iba a causar una devastación ambiental en la zona. Y estamos viendo ahora no solo que se hunden los pilotes, sino que también están contaminando los cenotes y los acuíferos de la zona. Y esto, más allá de el cuestionamiento sobre los pilotes, lleva a un cuestionamiento mucho más serio sobre cómo es que se hace obra pública en este país, ahora que se está subcontratando gran parte de esa obra a la Sedena, a la Secretaría de Marina, y todo se mantiene en la más absoluta opacidad. No sabemos quiénes fueron los contratistas. Recuerda que todo esto se reservó por temas de seguridad nacional. Por favor, una obra pública. Y que López Obrador se saltó todos los temas que tienen que ver con la manifestación de impacto ambiental, las consultas a la población indígena, etcétera, en aras de eso, la eficiencia, sacar esto rápidamente. Pues estamos viendo ahora los costos, que creo que también es el mismo caso del tren interoceánico. ¿Recuerdas cuando sucedió el accidente, Carmen? Aquí tú y yo hablábamos de que ojalá hubiera una compensación adecuada a las víctimas, porque acababa de salir el tema de el accidente en España y una compensación muy grande a las víctimas. Recuerdo que tú y yo debatimos en ese momento o reflexionamos sobre cuán necesario iba a ser esto en el caso mexicano. Pues ayer no solo salió la fiscal general a decir que el tema, que los responsables no tienen que ver con la paraestatal ni con la marina que opera, que construyó, que es el maquinista. Y además los demás operadores, y que además por temas de seguridad no se dice cuál es la compensación que hubo. Pero esa compensación llevó a que se dejara de litigar contra la compañía. En cualquier otro país esto hubiera llevado a un class action, a una acción colectiva para resarcir el daño. Aquí no sabemos, en primer lugar,
cuál fue esa compensación para que dejaran de quejarse y dejaran de procesar esto por tribunales. Y segundo, el que nuevamente la responsabilidad recae en los operativos. Y eso lleva a un punto central que deberíamos estarnos cuestionando. Cuando el Estado investiga al Estado, el riesgo no solo es el sesgo, es la absolución, porque la Fiscalía no solo determinó responsabilidades, también decidió qué preguntas no se iban a hacer. Por ejemplo, ¿quién permitió que personal operara con licencias vencidas? No se responde esa pregunta. ¿Quién validó concesiones técnicas que hoy sabemos eran cuestionables? No lo sabemos. ¿Qué papel jugaron las decisiones de diseño y mantenimiento? No lo sabemos. Si esas preguntas no se responden, lo que tenemos no es justicia, es administración de daño político, es encontrar un chivo expiatorio. Y creo que el mensaje, de nuevo, vuelve a ser devastador. En cualquier democracia funcional, un accidente de esa magnitud hubiera abierto una investigación verdaderamente profesional de diseño, construcción, operación, supervisión y responsabilidades políticas. Aquí estamos viendo que no, se acota, se reduce, se cierra, y al hacerlo... Al maquinista, al conductor, sí, y al jefe de despacho. Exacto, se pierde algo fundamental, la posibilidad de aprender del error, de corregir el error, de evitar que vuelva a suceder el error. Incluso uno de los operadores creo que se dio a la fuga, precisamente porque sabía que, aunque hubiera ido a exceso de velocidad, también hay otras condiciones que llevaron a que este accidente se produjera, que tienen que ver con lo que he mencionado en el comentario. Y lo que se debilita con este tipo de declaraciones y de fallos de la Procuraduría de Justicia no es solo la justicia, es la confianza pública en la institución, que de nuevo se cuestiona, pues no es independiente. Desde que se nombró a Ernestina Godoy, las dudas surgieron en torno a que si realmente iba a tener esa independencia. Y recuerdas que el gobierno argumentó, la independencia, la autonomía de la Fiscalía nunca funcionó. Mejor que no sea autónoma porque así va a haber responsabilidades políticas. Ahora vemos que esas responsabilidades políticas, la fiscal ya se encargó de borrarlas, así con goma de borrar. Denise, pues ahí está el informe que presentó la fiscal, el video que presentó su mensaje y un video adicional para reforzar lo que aquí se está informando y pues señalar que por el descarrilamiento de este tren del corredor interoceánico a finales de diciembre del año pasado, pues la Fiscalía identifica la responsabilidad del jefe de despacho, del conductor y del maquinista, los está señalando y acusando de homicidio y de lesiones culposas en este lugar donde murieron 14 personas. 14 personas, y además recordemos la trama del tren que involucra a uno de los hijos del expresidente. Han salido audios sobre los contratos que se adjudicaron a los cuates. O sea, el tema aquí es más amplio. No se reduce a un maquinista, un conductor, un exceso de velocidad. Tiene que ver con problemas serios en el diseño, la construcción y el mantenimiento de la obra también. Y aquí es donde cuestiono el papel que está jugando Ernestina Godoy frente a un accidente donde el Estado se investiga a sí mismo, porque la Sedena queda impoluta. La Secretaría de Marina queda impoluta. La paraestatal que administra el tren, impoluta. Ahí está el asunto. Denise, como siempre, gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Buenos días. Denise Dresser. En Aristegui Noticias.